su permiso, presidente. Compañeros y compañeras senadores, para Acción Nacional siempre se ha centrado su acción en la primacía de la dignidad de la persona humana. Es por ello que votaremos a favor del presente proyecto de dictamen, porque con la aprobación de esta importante reforma constitucional, sin duda alguna, el Poder Legislativo Federal estará contribuyendo a dar cumplimiento a las diversas exigencias de organismos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente del sistema interamericano, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diversas resoluciones se han pronunciado por establecer mejores condiciones para la prevención y combate de prácticas tan deplorables como lo son la desaparición forzada de personas, la tortura o cualquier otra forma de privación ilegal de libertad. Pero sobre todo, estará dando respuesta a las víctimas de este tipo de deplorables delitos que a fin de cuentas son los que resienten de manera directa la afectación a uno de sus derechos fundamentales, como lo son la libertad y su integridad. De igual manera, esta reforma dará la oportunidad al Congreso de la Unión a redefinir de manera integral el marco normativo encargado de sancionar este tipo de conductas, inscribiéndose dentro del proceso de redefinición de las competencias legislativas en materia penal, con el único objeto de contar con una legislación más potente, clara y precisa, que evite a su vez resquicios legales, pero sobre todo que garantice a la víctima un trato igualitario en cualquier parte del país en donde se encuentre. Toda vez que la comisión de un delito de desaparición forzada de personas, de tortura o de cualquier forma de privación ilegal de la libertad debe ser sancionada de la misma manera con independencia de la situación geográfica donde se cometa, tomando en consideración que la afectación del bien jurídico tutelado es la misma en cualquier latitud del país. De igual forma, con la aprobación de esta reforma, estaremos dando un paso significativo en el fortalecimiento de las bases sobre las que habrá de descansar el combate a los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de privación de libertad contrarias a la ley. No obstante, subsistirá la obligación de nosotros, como legisladores, de poder plasmar en las leyes generales que al efecto se expidan las mayores y mejores condiciones legales para garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos, así como para propiciar que este tipo de conductas se sancionen de manera eficaz y proporcional a la afectación del bien jurídico que vulneran. En este mismo contexto, para Acción Nacional, la libertad de las personas no puede ser constreñida por el Estado y no debe tener otros límites jurídicos más que los dictados por la ley. De ahí la relevancia y la importancia del dictamen que se ha puesto a consideración de este Pleno. Es importante recordar que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el texto del artículo primero otorga una jerarquía constitucional en el orden jurídico mexicano a todas las normas de derechos humanos contenidas en los tratados, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte. En México hemos avanzado hacia la construcción de un esquema legal de protección a derechos humanos, avanzando también hacia la construcción de un Estado constitucional de derecho, pero sin embargo debemos reconocer que en México, pese a los esfuerzos legislativos, hoy vivimos una realidad dura en materia de derechos humanos y es obligación de este Senado, del Congreso de la Unión, de los órganos legislativos mexicanos, generar las condiciones necesarias para que la legislación aplicable genere estas medidas que permitan, que obliguen al Estado mexicano a responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos e ir caminando hacia una situación diferente en nuestro país. Es por ello que Acción Nacional en este dictamen votaremos a favor
de estas adecuaciones legales contenidas en el artículo 73 de la Constitución, seguros de que es el camino por el que México debe avanzar para construir un Estado de libertades en donde haya un pleno respeto a los derechos humanos de todos y todas los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.